adoración y ha llegado el momento de la palabra, ¿cierto? ¿Quiere escuchar palabra de Dios? Si quiere escuchar palabra de Dios, entonces le invito que me acompañe a Génesis capítulo 22. Allí se va a encontrar la palabra y vamos a estar hablando una historia muy conocida, la historia de Abraham y cómo él fue probado. Dios le pidió a Abraham lo que más amaba. Dios le pidió a Abraham algo que realmente le iba a doler, algo que realmente le partió su corazón. Pero a través de esta petición, también conocimos la fe, también conocemos la disposición, el amor, el sacrificio de este tremendo hombre de Dios, llamado el Padre de la Fe, llamado el amigo de Dios. Note cómo comienza todo cuando miramos allí en Génesis capítulo 22, dice versículo 1 y versículo 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios estaba decidido a probar la valía de Abraham. Nota muy bien cómo dice versículo 1 allí. Probó Dios a Abraham. Algún tiempo después del nacimiento de Isaac, Abraham hizo frente a la prueba de dar, a la prueba de darlo todo delante de Dios. Dios le pidió que ofreciera, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac, su hijo, en sacrificio, en holocausto para él. Esa fue la prueba suprema. Por eso conocemos hoy en día a Abraham como el padre de la fe. No sabemos cuántos años tenía Isaac, pero por algunas pequeñas pinceladas sabemos que Isaac, disculpe, tenía edad suficiente para cargar la leña, tenía edad suficiente para que se le dijera muchacho, versículo 5, tenía edad suficiente para entender el sistema, la forma del culto, del holocausto. Así que entendemos por todas esas cosas que lo más probable es que era un jovencito, era un jovencito. No era un niño, no era un bebé de pecho, era un jovencito que sabía muy bien de lo que se trataba el holocausto, de lo que se trataba el holocausto. Por si acaso, todos estamos de acuerdo que Abraham fue muy obediente y tuvo fe, pero tenemos que estar de acuerdo también que Isaac fue muy obediente a su padre y también confió en Dios. En Isaac vemos las mismas virtudes que su padre. Isaac fue un joven obediente. El mandamiento de Dios fue duro. Las palabras que Dios utiliza maximizan el dolor y el sacrificio. Nota ahí en versículo 2, no solamente dice, toma Isaac, no, sino que dice, y note los tres términos entrañables, no solamente Dios le dice, toma Isaac, no, dice, toma a tu hijo. Primero, número uno, mostrando su relación con él. Pero también dice, tu único hijo, tu único, mostrando el valor y la importancia. Isaac era el hijo de la promesa, pero además de su hijo, además de su único hijo, dice también versículo 2, a quien amas, mostrando sus sentimientos, su relación, su apego. Fue muy difícil. No es solamente ofrece a Isaac. No, Isaac no era cualquiera persona.
era su hijo. Y no era solamente cualquier persona o cualquier hijo, porque alguien podría decir, bueno, tengo 8 hijos, que le entregue uno a Dios, da lo mismo. Pero no, era su único hijo. No tenía nada más. ¿Cuánto tiempo oró? ¿Cuánto tiempo esperó? Desde los 75 años hasta los 100 años, esperando la promesa de Dios. Su hijo nace, él es feliz, Dios contenta su corazón y ahora Dios le está pidiendo su bendición más grande. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si Dios te pide tu bendición más grande? ¿A quién amas? ¿A quién amas? ¿Por qué Dios le pidió esto a Abraham? Por lo menos entiendo yo, después de leer esta historia aquí en el monte Moriah, sabemos que Dios no deseaba sacrificios humanos. Los paganos en esos tiempos ofrecían sacrificios humanos, pero Dios no quería un sacrificio humano. Pero sí Dios quería que a través de esta prueba Abraham le demostrara su completa confianza, su completa dependencia en él, por medio de entregarle su más grande y querida bendición. Abraham iba a mostrar su fe. ¿Qué pasaría, mi hermano? ¿Qué pasaría si Dios te pide la bendición más grande que te ha dado? Tal vez no te va a pedir tu hijo, tal vez no te va a decir ofrécelo en holocausto, en sacrificio. Recuerde lo que era el holocausto. Tenía que tomar el animalito, tenía que degollar el animalito, tenía que desangrar el animalito, tenía que trozar ese animalito y ponerlo en el altar y quemarlo. Abraham tenía que matar a Isaac, tenía que desangrar a Isaac, tenía que trozar a Isaac, tenía que ponerlo en el altar y quemarlo. Esa era la petición. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera tu bendición más grande? ¿Qué pasaría si Dios te pide tu tiempo? ¿Qué pasaría si Dios te pide tu dinero, tus planes, tus sueños, tus días de descanso, tus fuerzas o algo que tú valoras sobremanera? ¿Pasaría la prueba? ¿Pasaríamos realmente la prueba si Dios te pidiera lo más grande que te ha dado? ¿Cómo respondió Abraham a este desafío? Nota muy bien allí, versículo 3. Mira cómo lo dice versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Inmediatamente Abraham no cuestionó la orden de Dios. Muy de mañana, muy temprano, él se levantó para obedecer los mandamientos de Dios. Aunque Abraham amaba a su hijo, aunque Abraham tal vez le dolía en su corazón lo que estaba pasando, Abraham se levantó muy de mañana para cumplir con la petición de Dios. En la mente y en el corazón de este hombre, obedecer a Dios era lo más importante que sus propios sueños, más importante que sus propios sentimientos. Tal vez Abraham tenía planes para su hijo, tal vez tenía sueños como todo padre lo tiene para su hijo, pero antes de buscar sus propios planes o sus propios sueños, se centró en el plan de Dios. ¿Estamos dispuestos realmente? Me pregunto. Estoy dispuesto yo a obedecer a Dios, aun cuando nuestros sueños, cuando nuestros anhelos sean frustrados? Cuando mis planes y sueños no concuerdan con los planes de Dios, es mi más alta prioridad levantarme a obedecer a Dios. Abraham hace preparativos, enalbardó, dice versículo 3, su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, 3 días después, 3 días caminando, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham hace todos los preparativos para obedecer a Dios. El asno para la carga,
2 siervos como ayudante, su hijo Isaac, lleva todos los elementos para el sacrificio, la leña, el fuego, el cuchillo. Si tú te fijas muy bien, tienen que haber sido 3 días tortuosos de camino al lugar donde tenía que degollar, desangrar, matar y trozar a su hijo. ¿Qué habrá pensado Abraham en estos 3 días? ¿Se le habrá pasado por la mente desobedecer a Dios? ¿Habrá cuestionado, se habrá quejado? ¿Habrá pensado solo en cumplir el propósito de Dios? ¿Habrá acariciado a su hijo y tal vez pensado, este es el último beso, el último abrazo que te voy a dar, la última vez que vamos a conversar? ¿Lo habrá abrazado entrañablemente? ¿Cómo tienen que haber sido esos 3 días? Me imagino yo, caminando paso a paso, llegando al momento donde tiene que ofrecerlo. ¿Cómo se lo digo? ¿De qué manera le puedo decir a mi hijo que tengo que matarlo? Voy a subir al monte con él. ¿Cuán fuerte debió ser esa decisión? Ver a mi hijo morir. Si nosotros los padres vemos que a nuestro hijo se cortan en el dedo y ya queremos correr como si fuera lo más grave del mundo. Uno ve que a un hijo le da un poco de fiebre y ya queremos llevarlo al hospital. Así somos los padres. ¿Cómo tiene que haberse sentido este hombre? Me pregunto yo. Cuando llegaron al pie del monte Moriah, y nota muy bien allí versículo 5 y versículo 6, todo ya está preparado, han pasado los 3 días. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Te das cuenta de las palabras de Abraham? ¿Notas en las palabras, entre líneas, de Abraham la fe, la confianza y la seguridad? Adoraremos y volveremos, plural. Si Dios te dijo que lo mataras, ¿cómo volveremos? ¿Volverás tú solo? Si Dios te dijo que lo mataras. ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba confiando Abraham? ¿Qué estaba creyendo Abraham? Abraham creyó a Dios con tanta seguridad que estuvo dispuesto a ofrecer y a poner a su hijo en el altar. Confió de forma tan completa. Tuvo la esperanza, mi hermanito. Si algo estaba pensando Abraham, ¿usted sabe lo que estaba pensando Abraham en ese momento? Para poder saber lo que estaba pensando Abraham, necesitamos ir a otro pasaje. Otro pasaje nos cuenta lo que Abraham estaba pensando en ese momento. ¿Y sabes qué pasaje es? Acompáñeme si quiere para ver lo que Abraham estaba pensando en ese momento en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y note muy bien cómo dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 y al versículo 19. Hebreos capítulo 11, 17 al 19. Vamos a conocer la mente de Abraham en esos momentos tan complicados. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, esto es lo que pensaba Abraham: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham pensaba: Dios me prometió que en Isaac me va a ser llamada descendencia, y si Dios me está pidiendo que mate a Isaac, entonces Dios va a tener que volver a levantar de entre los muertos a mi hijo, si él es el de la promesa. No hay otro Isaac. No fue en cualquiera de tus hijos. Dios me dio un nombre específico. Dios me dio este hijo específico y Dios me dijo que en él, Dios me lo prometió. Dios va a cumplir. Dios es fiel.
Dios es fiel. Eso es lo que está pensando Abraham. Dios lo va a resucitar. ¿Sabe lo que pienso? Esto para mí, aquí en Génesis 22, es tremendo. Porque si a ti te hablan de la resurrección, yo digo, claro, yo lo he escuchado. En los tiempos antiguos testamentarios, Elías, Eliseo resucitaron personas. Claro, si en el ministerio de Jesús hubieron personas que se levantaron. Claro, si nuestro propio Señor Jesucristo venció la muerte con poder. Claro, si Pablo y los apóstoles hicieron muchos milagros. Para nosotros el concepto de la resurrección no es algo difícil de entender. Aunque no lo hemos visto, lo comprendemos, lo creemos, lo abrazamos y lo esperamos. Pero en el tiempo de Abraham, ¿alguien había resucitado alguna vez? ¿Alguien alguna vez había hablado de la resurrección? ¿Alguien alguna vez había pensado en la resurrección? En el tiempo de Abraham, la resurrección no se conocía. Nunca nadie había resucitado, nunca nadie. ¿Cómo Abraham está pensando en cosas que nunca han sucedido? ¿Te das cuenta de la fe de este hombre? Nunca nadie había resucitado. Nunca había habido un ejemplo de resurrección. Nunca nadie, estamos en Génesis 22, está recién comenzando el mundo, está fresquito todo y ya Abraham está pensando en cosas que nunca han sucedido. Si Dios me prometió que en Isaac será llamada descendencia, entonces si lo mato, si lo degollo, si lo trozo, si lo quemo, Dios me va a poder volver a traerme a Isaac, porque en Isaac me será llamada descendencia. Esa es la fe de este hombre. Ese es el corazón de Abraham. Dios tiene poder, Dios está en control. Si yo soy fiel a Dios, Dios va a cumplir su promesa. Llegaron a la cima, armaron el altar, pusieron las piedras encima, pusieron la leña, amontonaron la leña, piedra sobre piedra, ramita sobre ramita. No sabemos cómo fue el ofrecimiento. No sabemos cómo se lo dijo. Solo sabemos que Isaac aceptó la petición de su padre. Isaac era bien despierto. Versículo 6 y 7, mire. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué increíble. Isaac era un joven, pero sabía cómo se hacía un holocausto. Él sabía, padre, nota inmediatamente este niño perspicaz, este joven perspicaz, está el altar, está la madera, está el cuchillo y el cordero. ¿Qué pasa aquí, padre? ¿Qué pasa con el cordero? Y note las palabras del versículo 8. Qué lindas las palabras del versículo 8. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hay que explicar siempre cuando pensamos en este pasaje, porque este es uno de los textos más malentendidos, más mal utilizado. Normalmente estamos diciendo Dios proveerá, ¿cierto? Cuando usted lo lee, no, si Dios proveerá. Pero si tú miras muy bien el pasaje y lo entendemos en su contexto, ¿está diciendo que Dios te proveerá a ti o que Dios se proveerá para él? Cuando miras el pasaje,
El pasaje dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, para él, para su culto, para su adoración, para su sacrificio. Entonces la idea del pasaje es que Dios va a estar proveyendo, es que Dios va a estar dando todo, de que Dios va a estar en este caso allanando el camino. Dios se proveerá de cordero, Dios verá la manera, pero el holocausto, la adoración la vamos a ofrecer tal cual como Dios quiere. Ese es el dicho que está diciendo Abraham. Dios se proveerá, Dios no nos va a dejar solo. Él sabe y nos pidió que le adoráramos y va a darnos todos los medios para que nosotros le adoremos y cumplamos lo que Él nos ha pedido. Eso es lo que el pasaje está diciendo. No está diciéndote que Dios te va a proveer a ti y que Dios te va a dar cosas a ti. Ve que la gente hoy día dice, no, si Dios proveerá. No, lo digo yo, no, que Dios proveerá. Dios se proveerá para el culto, para la adoración, para el holocausto, para que no falte nada en su adoración, para que no falte nada en su sacrificio, para que no falte nada. O sea que Dios te va a proveer de todo. Dios te va a dar tiempo, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar fuerza, Dios te va a dar ánimo, Dios te va a dar todo para que su adoración, para que su nombre sea engrandecido, para que el holocausto sea cumplido, para que todas las cosas sean como Él quiere. Dios se va a proveer y Dios te va a dar de todo para poder adorarlo de la mejor manera posible. Es lo que está diciendo el versículo 8. E iban juntos. Note muy bien, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y tomó a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Nota muy bien la secuencia. Llegan juntos, hacen el altar, ponen la leña. Abraham declara su corazón a su hijo, toma a su hijo, tiene que amarrarlo como el corderito, tiene que ponerlo en el altar. Abraham puso su bendición más preciada en el altar. Toma el cuchillo, va a degollarlo. Él no duda. En ese momento, el ángel de Dios detiene a este hombre de fe. Cuánta fidelidad, cuánta lealtad Abraham ha pasado la prueba de dar. Él puso en el altar su posesión más querida. Él ha dado todo a Dios. Él renunció a todo, a su hijo, a las promesas. Renunció y estuvo dispuesto a sacrificar solamente porque Dios se lo pidió. En esta historia aprendemos muchas cosas importantes, porque Abraham es un prototipo, Abraham es como Dios, porque ofreció a su hijo unigénito. Isaac es como Cristo, porque él fue obediente hacia su padre y estuvo dispuesto a sacrificarse. Y nota muy bien, porque en el mismo monte, es interesantísimo eso. En el mismo monte de Moría, muy cerquita de allí, el Cristo fue entregado, fue molido, fue sacrificado y fue puesto en la cruz. En un monte muy cercano a ese. Dios el Padre demostró que también él estaba dispuesto
a darlo todo y a sacrificar su bendición más grande. Dios nunca te va a pedir algo a ti, hermano. Dios nunca me va a pedir algo a mí que Él no haya estado dispuesto primero a hacer. Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo. Jesús estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por nosotros, voluntariamente, por obedecer a su Padre, hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Por eso Dios hoy día te puede pedir el sacrificio máximo, porque Él estuvo dispuesto a darlo todo por ti. Note muy bien, note muy bien. ¿Por qué hizo todo esto Abraham? Nótelo bien. ¿Por qué hizo todo esto Abraham? Porque Abraham creía en Dios. Porque Abraham obedecía a Dios. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esta lección, mis queridos hermanos? Varias aplicaciones me gustaría hacer a nuestra vida antes que termine esta lección. Número 1, todos, escúchelo bien, todos vamos a ser probados. Tarde o temprano, los grandes hombres de Dios, aún los más grandes, fueron probados. Las pruebas son una realidad tan ineludible en nuestras vidas. Sin ellas, nuestras vidas no estarían completas. Las pruebas forman parte de la vida. La gente quiere vivir sin pruebas. Dios piensa que no puedes vivir sin enfrentar las pruebas. Las pruebas nos exponen. Las pruebas muestran realmente dónde está nuestro corazón. ¿Cómo saber que si estamos bien espiritualmente, si nunca hemos sido probados a caer? ¿Cómo decir que somos fieles a Dios si nunca hemos sido tentados a renunciar al Señor? Las pruebas son el medio por el cual Dios nos examina para ver nuestras convicciones. Pedro un día dijo en su primera carta, me recuerdo de primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La única manera de perfeccionar nuestra fe es por medio de las pruebas, así como el fuego, el crisol purifica el oro, lo libra, lo limpia de las impurezas. De la misma manera, las pruebas purifican la vida, perfeccionan la vida del cristiano. Dios ve como necesario, dice primera de Pedro 1:6, que afrontemos diversas pruebas. Pueden ser muchas, pueden ser de distinta índole, pueden ser económicas, pueden ser laborales, pueden ser familiares, pueden ser matrimoniales, pueden ser existenciales, pueden ser de distinta índole, pero Dios busca en todos lo mismo, hacernos mejores, perfeccionarnos, purificarnos, hacernos más dependientes de Él, hacernos dignos de su reino. ¿Somos fieles en medio de las pruebas? ¿Cuánta gente nos ha rendido en medio de las pruebas? ¿Cuánta gente no ha desertado, no ha renegado de Dios en medio de las pruebas? Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación, debemos siempre hacer preparativos para adorar a Dios. Abraham hizo todos los preparativos, viajó 3 días para adorar a Dios, sacrificó, caminó, gastó, se desgastó solamente para ir al lugar donde Dios le dijo, allá me vas a ofrecer el holocausto, el sacrificio, la adoración. Solo me pregunto yo, ¿cuántos preparativos estamos haciendo para adorar a Dios? ¿Cuántos preparativos estamos haciendo para estar fieles delante de Dios?
Hay gente que ni se levanta de la cama para adorar a Dios hoy día. Hay gente que no se lava ni la cara para adorar a Dios, ni se prepara, ni se viste para adorar a Dios. Antes lo hacía, antes se preparaba, antes disponía su corazón, oraba. Ahora muchos ni siquiera preparan los elementos. Muchos hoy en día ni siquiera preparan su ofrenda, ni siquiera la depositan. Mucha gente hoy en día ni siquiera toma su Biblia, ni está pendiente ni preocupada. Distraídos, mirando televisión, conversando con el que está al lado. Cosas que antes no se veían, porque cuando estábamos de manera presencial teníamos que estar todos enfocados hacia el frente. Tenemos que reconocerlo. Los medios tecnológicos han llegado para quedarse, pero también los medios tecnológicos pueden ser un obstáculo para poder ofrecer la verdadera adoración. La verdadera adoración. Por eso tenemos que mirarlos con cuidado. Por eso no tenemos que depender tanto de estos medios. Porque al final lo que es bueno, lo que es justo, lo que es lícito, también se puede poner malo, se puede volver malo si no lo sabemos administrar. Abraham se preparó, Abraham hizo preparativos, Abraham preparó los 2 siervos, cargó el asno, Abraham tomó el cuchillo, Abraham tomó el fuego, Abraham se dispuso de una manera correcta porque entendía que no estaba delante de personas, él entendía que iba a ir a encontrarse con Dios, iba a estar delante del Señor. Y eso es lo que se nos ha olvidado últimamente, que estamos delante del Señor en cada momento, en cada segundo. Y que aunque las personas no te vean, y da lo mismo si las personas te ven o no te ven, estamos delante del Señor. ¿Cómo está tu adoración? Me pregunto yo cuando miro esta historia de adoración. Tercera aplicación. En esta prueba vemos también que Abraham demostró su amor a Dios. ¿A quién amaba más Abraham? ¿A su hijo o a Dios? Esta fue una prueba de amor. ¿Te acuerdas que un día Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí? El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Abraham es un discípulo verdadero. Abraham fue obediente. ¿Somos tan obedientes como Abraham? Cuando Dios nos pide que hagamos algo, ¿lo hacemos? Cuando Dios me dice que tome la cena los domingos, que me congregue, que sea fiel, que lea su palabra, que evangelice, que practique la voluntad de Dios, ¿cómo estamos? ¿Amas a Dios realmente? ¿Amamos a Dios realmente? Dios sabía de que Abraham amaba a su hijo, pero Dios también sabía que Abraham lo amaba más a él que cualquier otra cosa. En la vida de Abraham, su primer amor, su primera fidelidad era el Señor. Abraham honró a Dios porque lo puso a él primero. Dios ocupa el primer lugar de su corazón. Y note muy bien porque eso nos lleva a la cuarta aplicación, porque no solamente Abraham mostró su amor a Dios. ¿Amas a Dios realmente? ¿Se lo estás demostrando? Sino que también Abraham demostró su fe. Abraham confió en Dios más que en sí mismo. Dios nos sustentará, Dios suplirá lo que falta para la adoración, Dios nos dará un cordero. Abraham le dijo a Isaac, tranquilo, volveremos, volveremos. Eso expresaba una fe. Y tal cual como él dijo, sucedió. Versículo 13, el carnerito trabado en un zarzal fue la respuesta de un Dios que vio la fe de su siervo y sucedió tal cual como Dios quería. Abraham ofreció el holocausto, Abraham probó su fe y Abraham regresó con su hijo y le demostró a Dios su completa y absoluta fidelidad. ¿Crees a las promesas de Dios, hermano? ¿Creemos realmente a los mandamientos de Dios? ¿Creemos realmente a la voluntad del Señor? Si Él te ha dicho que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, si Él te ha prometido no te dejaré ni te desampararé, si Él te ha prometido que Él es tu pastor y nada te faltará,
Si Él te ha dicho, por nada estéis afanosos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. ¿Cuántas promesas no tenemos en la palabra de Dios? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo? ¿Creemos realmente en las promesas de Dios? Si a veces viene la primera cuenta del banco, ay, Señor mío, Papito Santo, ¿cómo lo hago? A veces me duele la cabeza y coronavirus, me muero. Y la gente hoy en día tiene miedo a todo. La gente hoy en día dice que tiene fe en Dios y cuando llega el primer problema, el primer conflicto, lo deja todo por perdido. Allí quedó la fe. A veces la fe se te hace agua. Llega solamente la cuenta de la luz y del agua y hasta ahí llegó la fe. ¿Y cómo lo voy a hacer, Señor? Y ahora, y acá, y allá. ¡Ah! Confía. Cree. No solo lo cantes. Créelo con todo tu corazón. No solo se lo digas a los otros. Cree y confía. Como Abraham creyó y confió y ofreció todo y al final lo recibió todo. Porque si tú te fijas muy bien, también el ángel le dijo allí en versículo 12, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. También no solo fue una prueba de amor, no solamente fue una prueba de fe, fue también una prueba de temor, de temor. ¿Tememos a Dios realmente, hermano? ¿Obedecemos realmente a Dios con temor, con respeto reverente? Para Abraham, Dios era su primer amor, su primera obediencia, su primera confianza, su primer temor y su primera adoración en su vida. Y eso nos lleva al punto final, porque lo último que vemos en Abraham es que Abraham está dispuesto a sacrificarlo todo por el Señor. Todo. Estamos dispuestos. ¿Estás listo para sacrificarlo todo por el Señor? Dar realmente tu mejor para Dios, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus fuerzas, lo mejor de tu dinero, lo mejor de tu vida, lo mejor de tus talentos. ¿Das para Dios lo mejor o solo las sobras de tu tiempo? Las sobras de lo que tú tienes. Siempre me acuerdo de un pasaje en 2 de Samuel 24, cuando se tenía que ofrecer un holocausto y llega el rey David frente a Arauna y Arauna le dice, rey, aquí están los bueyes, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está todo, aquí está el altar, ofrécelo en mi campo y ofrece este sacrificio y este holocausto a Dios. Y David dice, en 2 de Samuel capítulo 24, verso 24, para que después lo marque en su Biblia. Te lo repito, 2 de Samuel 24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No, yo no voy a dar algo gratis. Yo quiero que me cueste. Yo quiero sacrificarme. Yo quiero entregar. Yo quiero gastarme. Si se trata de Dios, Dios se merece lo mejor, no lo más cómodo. No, no lo fácil. No. Cuando damos a Dios, debemos dar algo que nos cueste. Dios siempre quiere lo mejor de nosotros. Todos los hombres de Dios ofrecieron siempre lo mejor. Esa era la idea de ofrecer un carnero, el macho cabrío sin defecto. Dios no quería sangre de animales. ¿A Dios qué le interesa la sangre de animales? A Dios no le importa la sangre de animales. Lo que Dios quería ver por detrás de esos holocaustos y sacrificios es que la gente siempre estuviera dispuesta a dar algo y a dar lo mejor, no cualquier cosa. Eso es lo que está detrás de todo el sistema sacrificial antiguo testamentario. ¿Para qué Dios pidió holocausto? ¿Acaso Dios necesita la sangre de animales? ¿El Dios eterno que creó este mundo es sanguinario y necesitaba ver miles de animalitos muertos? No, no. Dios quería enseñarnos que siempre tienes que ofrecer. Cuando se trata de estar delante de Dios, usted siempre tiene que llegar con las manos, algo, no con las manos vacías.
Siempre tienes que ofrecerle algo a Dios, algo de lo que Él te bendice, no cualquier cosa, algo de lo que Él te provee, algo de lo que Él mismo te ha dado. Siempre lo mejor, el mejor carnero, el mejor buey, la mejor ovejita, el mejor corderito. Siempre para Dios lo mejor. ¿Qué se merece Dios hoy en día? Dios se merece hoy en día lo mejor. Y aunque no sacrifiquemos animalitos, porque ese sistema sacrificial fue deficiente y fue perfeccionado por el mejor sacrificio de Cristo, incluso mirando el sacrificio de Cristo me doy cuenta que yo soy deficiente, porque Cristo ofrecieron al mejor, el mejor corderito de Dios, el que quite el pecado del mundo. Si Dios ofreció lo mejor, si Dios te está bendiciendo de lo mejor, si Dios te está dando vida y salud, si Dios te está prosperando, si Dios te está ayudando, si Dios te está dando todo, ¿cómo nosotros le vamos a pagar a Dios? ¿Cómo nosotros le vamos a dar lo deficiente, lo cojo, lo perniquebrado, lo robado, lo dañado? Aprendemos de que cuando se trata de Dios hay que darlo todo, todo y lo mejor. Así que, mis queridos hermanos, esta es la prueba de la fe, la prueba sublime, una prueba de amor, una prueba de sacrificio, una prueba de fe. Abraham puso en el altar su bendición más preciada. ¿Qué vas a poner tú? ¿Qué voy a poner yo en el altar de la adoración de Dios? Que el Señor te bendiga y muchas gracias.